En la Europa del siglo XVIII, el tiempo parecía avanzar con una lentitud ceremoniosa, marcada por campanas lejanas, tratados escritos a mano y dinastías que se sostenían sobre la memoria de la sangre. Era un continente donde las decisiones más importantes rara vez se tomaban en público. Se decidían en salones cerrados, entre miradas medidas y palabras elegidas con cuidado, mientras el resto del mundo continuaba su vida sin saber que el rumbo de generaciones enteras estaba siendo definido en silencio. En ese contexto, nació una niña que, en apariencia, no estaba destinada a alterar el equilibrio del mundo. Fue el 2 de noviembre de 1755, en Viena, capital del Imperio de los Habsburgo. El lugar era el Palacio de Hofburg, una residencia vasta, solemne, más cercana a una ciudad interior que a una simple vivienda. Allí nació María Antonia Josefa Juana de Habsburgo-Lorena, decimoquinta hija de la emperatriz María Teresa y del emperador Francisco I. Su llegada no fue celebrada con el entusiasmo reservado a los herederos directos. En una familia numerosa, donde los hijos se contaban como recursos diplomáticos, su nacimiento fue recibido con calma. No era la primogénita, ni la depositaria de grandes expectativas inmediatas. Era simplemente una más entre muchos, protegida por el anonimato relativo que ofrecía su lugar en la línea sucesoria. La Viena que la vio crecer era una ciudad ordenada, profundamente ritual. Cada día seguía un ritmo previsible, casi hipnótico. Los carruajes avanzaban por calles empedradas, los funcionarios repetían gestos aprendidos y la corte se movía como un organismo antiguo, resistente al cambio. En ese ambiente, la infancia de María Antonia transcurrió sin sobresaltos, rodeada de institutrices, hermanos mayores y amplios jardines donde el mundo parecía amable y estable. Su educación, sin embargo, distó de ser rigurosa. A diferencia de otros niños destinados al poder, no recibió una formación política sólida, ni una preparación intelectual profunda. Su aprendizaje fue irregular, marcado más por la música y las artes que por la historia o la estrategia. Mostró desde temprano una sensibilidad especial por el canto y los instrumentos musicales, encontrando en ellos una forma natural de expresión. La música se convirtió en un refugio, en un espacio íntimo donde el protocolo desaparecía por momentos. El idioma francés, fundamental para la diplomacia europea, le resultaba difícil. Lo hablaba con acento, con errores, sin la fluidez que más tarde se esperaría de ella. La escritura tampoco fue una de sus fortalezas. Nadie pareció alarmarse demasiado por estas carencias. En esos años, nadie imaginaba con claridad el papel que terminaría desempeñando. Mientras la niña crecía entre juegos y melodías, Europa se encontraba en plena transformación. Las viejas enemistades comenzaban a ceder ante nuevas necesidades políticas. Francia y Austria, rivales históricos durante generaciones, iniciaban un lento acercamiento. Las guerras habían dejado cicatrices profundas, y la diplomacia ofrecía una vía menos costosa para preservar el poder. En ese escenario, los hijos de la emperatriz María Teresa no eran solo descendientes, sino instrumentos de estabilidad. Cada matrimonio era una alianza, cada unión una garantía de equilibrio. La emperatriz comprendía este lenguaje con claridad absoluta, gobernaba con firmeza, con una visión pragmática del poder, consciente de que la supervivencia del imperio dependía tanto de las armas como de los vínculos familiares. María Antonia, ajena a estos cálculos, continuaba su infancia sin sospechar que su nombre empezaba a circular en cartas diplomáticas y conversaciones discretas. Su carácter era descrito como afectuoso, espontáneo, incluso ingenuo. Reía con facilidad, se movía con naturalidad y parecía poco inclinada a la solemnidad que dominaba la corte. Era querida por quienes la rodeaban precisamente por esa ligereza que la distinguía.
Los pasillos del Hofburg guardaban ecos de pasos antiguos, de decisiones pasadas que habían modelado imperios. Allí la niña caminaba, sin saber que su propio camino ya estaba siendo trazado por manos invisibles. Cada día que pasaba la acercaba, lentamente, a un futuro que no había elegido. Si este relato pausado, pensado para acompañarte en la calma de la noche, te resulta valioso, te invitamos con suavidad a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir un comentario. Ese pequeño gesto ayuda a que estas historias sigan encontrando su espacio en el silencio nocturno. A mediados de su infancia, comenzaron los primeros cambios casi imperceptibles. Se ajustaron algunos aspectos de su educación. Se insistió con mayor frecuencia en el idioma francés, y su entorno empezó a observarla con una atención distinta. No se trataba todavía de una despedida, pero el aire ya no era el mismo. El mundo exterior comenzaba a reclamarla. En el corazón de Europa, protegida por muros antiguos y tradiciones inmutables, María Antonia vivía los últimos años de una inocencia que pronto se desvanecería. El imperio respiraba con cautela, las alianzas se preparaban en silencio, y la historia avanzaba sin prisa, como una sombra larga al caer la noche. Sin saberlo, aquella niña estaba a punto de abandonar el único mundo que conocía. Su destino, tejido con paciencia desde despachos lejanos, la conduciría hacia un escenario mucho más vasto y despiadado. El nombre con el que sería recordada siglos después, María Antonieta, todavía no pesaba sobre sus hombros, pero ya existía, esperando su momento para revelarse. El paso de la infancia a la adolescencia no llegó para María Antonia como un cambio abrupto, sino como una transición silenciosa, casi imperceptible. En la corte vienesa, el tiempo no se medía por la edad emocional de los niños, sino por su utilidad futura. Y cuando la diplomacia comenzó a exigir resultados concretos, la niñez quedó atrás sin ceremonia ni despedida formal. A finales de la década de 1760, el acercamiento entre Austria y Francia ya no era una idea abstracta, era una necesidad estratégica. Dos potencias cansadas de enfrentarse buscaban sellar su reconciliación con el lazo más firme que conocía la política europea, un matrimonio real. En Versalles se observaba con atención a las hijas de María Teresa. En Viena se evaluaba cuál de ellas podría adaptarse mejor al exigente mundo francés. La elección recayó sobre María Antonia. Tenía 14 años. No fue una decisión basada en afinidades personales, ni en inclinaciones individuales. Fue una decisión fría, calculada, propia de una época donde el destino de una joven podía definirse con una firma y un sello de cera. A partir de ese momento, su educación cambió de ritmo. Se intensificaron las lecciones de francés, se corrigieron modales, se ajustaron gestos. Cada movimiento debía responder a lo que se esperaba de una futura delfina de Francia. El matrimonio acordado la uniría con Luis Augusto, nieto del rey Luis XV y heredero al trono francés. Un joven reservado, introspectivo, criado en un entorno rígido y profundamente formal. No se trataba de una unión pensada para la intimidad, sino para la estabilidad política. Dos adolescentes convertidos en símbolos de una alianza histórica. Antes de partir, María Antonia fue preparada para el desprendimiento. Se le explicó, con palabras medidas, que su vida en Austria había terminado, que a partir de ese momento pertenecería a Francia, que su idioma, su vestimenta y hasta ciertos recuerdos debían quedar atrás. No hubo espacio para la nostalgia. El deber no contemplaba emociones. El viaje hacia Francia fue largo y solemne. A través de caminos que cruzaban paisajes cambiantes, la joven archiduquesa avanzaba hacia un destino irreversible. Cada parada estaba cuidadosamente organizada. Cada saludo respondía a un protocolo preciso. El mundo parecía despedirse de ella sin detenerse demasiado. El momento más simbólico ocurrió en la frontera. Allí, en una pequeña isla sobre el río Rin,
se realizó el ritual del despojo. María Antonia fue conducida a una sala neutral donde debió quitarse toda prenda, joya y objeto que la vinculara con Austria. Desde ese instante, no llevaría nada que no fuera francés. Era una ceremonia silenciosa, cargada de significado, en la que una identidad se disolvía para dar lugar a otra. Vestida nuevamente, ya no como archiduquesa austríaca, sino como futura delfina de Francia, cruzó la frontera. El acto no fue violento, pero sí profundamente simbólico. No se trataba solo de cambiar de país, sino de dejar atrás una vida entera. Al llegar a territorio francés, fue recibida con celebraciones y miradas curiosas. Para el pueblo, era una figura lejana, casi irreal. Para la corte, un objeto de observación constante. Cada gesto, cada palabra, cada silencio sería evaluado. La joven avanzaba sin comprender del todo las reglas del mundo que la esperaba. Versalles apareció ante ella como un escenario imponente, no solo por su tamaño, sino por su atmósfera. Era un lugar donde nada era privado, donde la vida transcurría bajo la mirada permanente de otros. El palacio respiraba lujo, pero también vigilancia. Todo estaba diseñado para ser visto. El matrimonio se celebró en 1770 en una ceremonia fastuosa que buscaba exhibir la solidez de la alianza entre dos potencias. María Antonia tenía apenas 15 años, Luis Augusto 16, dos figuras jóvenes, unidas ante miles de testigos, sin comprender del todo el peso de lo que representaban. La vida conyugal comenzó bajo una presión constante. Las expectativas eran claras. La delfina debía adaptarse, producir un heredero, encarnar la imagen ideal de la realeza francesa. Pero la realidad fue más compleja. La relación entre ambos fue distante, marcada por la timidez y la incomodidad. El matrimonio no se consumó durante años, generando rumores, críticas y una creciente ansiedad en la corte. María Antonia, ahora conocida cada vez más como María Antonieta, se encontró atrapada en un mundo ajeno. Le costaba comprender las intrincadas normas de Versalles, la rigidez de sus rituales, la frialdad de ciertos vínculos. Su carácter espontáneo chocaba con un entorno que castigaba cualquier desviación del protocolo. La nostalgia comenzó a instalarse lentamente. Austria quedaba lejos, no solo en distancia, sino en posibilidades. Las cartas a su madre se convirtieron en un hilo frágil que la conectaba con su pasado. En ellas se percibía a una joven insegura, consciente de sus limitaciones, deseosa de aprobación. Si estás disfrutando este relato pausado, pensado para acompañarte en la noche, te invitamos con suavidad a dejar tu me gusta, suscribirte al canal y compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu presencia permite que estas historias sigan contándose con calma. El viaje de María Antonieta no había terminado al cruzar la frontera. En realidad, apenas comenzaba. Había dejado atrás su nombre, su lengua y su hogar para ingresar en un escenario donde cada error se amplificaba y cada silencio era interpretado. El matrimonio que debía sellar la paz entre imperios se convertiría, con el tiempo, en una de las jaulas más visibles de Europa. La joven delfina avanzaba, paso a paso, hacia un destino que no había elegido. Versalles la rodeaba con su brillo constante, mientras la historia, paciente y silenciosa, comenzaba a acercarse. Y aunque todavía faltaban años para que la tormenta estallara, el viaje sin retorno ya estaba completo. El Palacio de Versalles no era simplemente una residencia real, era un universo cerrado, autosuficiente, donde cada gesto tenía un significado y cada silencio podía interpretarse como una declaración. Para quien llegaba desde afuera, especialmente para una joven criada en un entorno menos rígido,
Aquel lugar resultaba tan deslumbrante como asfixiante. Sus pasillos interminables, sus techos dorados y sus jardines geométricos componían una belleza calculada, diseñada no para el descanso, sino para el control. María Antonieta comenzó a habitar ese mundo con la torpeza natural de quien no domina todavía las reglas invisibles que lo sostienen. En Versalles, nada era espontáneo. El despertar del rey, el momento de vestirse, las comidas, las caminatas, todo estaba regido por una etiqueta precisa, heredada de generaciones anteriores. Incluso los actos más íntimos se realizaban ante la presencia de otros. La privacidad, tal como hoy se la entiende, no existía. La joven Delfina se encontró observada desde el primer día. Las damas de la corte, los nobles, los sirvientes, todos parecían atentos a sus movimientos. No se trataba solo de curiosidad, sino de una forma de vigilancia constante. Cada palabra pronunciada con acento extranjero, cada error en el protocolo, era registrado y comentado. Versalles vivía de la observación mutua. El matrimonio con Luis Augusto no ofrecía refugio frente a esa presión. Él era reservado, introvertido, más cómodo entre herramientas y libros que en los grandes salones. Su carácter contrastaba con la vivacidad de María Antonieta. La distancia emocional entre ambos se hizo evidente rápidamente. Compartían espacios, pero no intimidad. El silencio se instaló entre ellos como una presencia constante. La falta de consumación del matrimonio se convirtió en un tema recurrente. En la corte, donde todo era público, la ausencia de un heredero no tardó en transformarse en motivo de rumores. Se especulaba, se juzgaba, se exageraba. La joven Delfina, sin experiencia y sin aliados cercanos, quedó atrapada en un clima de expectativas incumplidas. Para escapar, aunque fuera por momentos, María Antonieta buscó refugio en el entretenimiento. Bailes, juegos, música, pequeños encuentros privados. No se trataba de excesos desmedidos en un principio, sino de una necesidad humana de alivio. Sin embargo, en Versalles, incluso la diversión podía volverse sospechosa. El lujo que la rodeaba era inmenso: vestidos elaborados, joyas, banquetes interminables. Pero ese lujo no pertenecía del todo a quien lo disfrutaba. Era una puesta en escena permanente, sostenida para reafirmar la grandeza de la monarquía. La Delfina participaba de ella como parte del decorado, no como dueña de su propia vida. Poco a poco comenzó a ganarse la antipatía de ciertos sectores de la corte. Su juventud, su falta de solemnidad y su origen extranjero la convertían en un blanco fácil. Francia, aunque la había recibido con celebraciones, nunca dejó de recordarle que no era una de los suyos. El apodo de «la austríaca» comenzó a circular con una carga despectiva, marcando una distancia que nunca desaparecería del todo. Aislada, María Antonieta intentó construir un pequeño círculo de confianza. Algunas amistades le ofrecieron compañía y comprensión, pero también alimentaron críticas. En Versalles, tener amigos era tan peligroso como no tenerlos. Todo vínculo era interpretado políticamente. El Petit Trianon, una residencia más pequeña dentro del vasto complejo, se convirtió en uno de sus refugios preferidos. Allí, lejos del protocolo más estricto, podía experimentar una ilusión de normalidad. Caminatas sin demasiada compañía, encuentros menos formales, una vida que por momentos parecía más humana. Pero incluso ese retiro sería utilizado más tarde como prueba de su supuesta indiferencia hacia el pueblo. Mientras tanto, la imagen pública de la Delfina comenzaba a formarse. Panfletos anónimos, comentarios maliciosos y caricaturas circulaban entre la población. Muchas de estas críticas exageraban o directamente inventaban comportamientos. Pero en un contexto de desigualdad creciente, la figura de una joven extranjera rodeada de lujo resultaba fácil de señalar.
María Antonieta no comprendía del todo el alcance de estas tensiones. Había sido criada para obedecer, no para gobernar. Su rol parecía limitarse a representar, a sonreír, a cumplir con expectativas ajenas. La política real se movía en otros planos, lejos de su alcance. Si este relato lento y envolvente te acompaña en la noche, te invitamos con suavidad a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir un comentario. Cada interacción permite que estas historias sigan fluyendo con calma, como un susurro histórico antes del descanso. Con el paso de los años, la joven Delfina fue perdiendo la inocencia que la había acompañado desde Viena. Versalles no perdonaba la ingenuidad. Cada día añadía una capa más de experiencia, pero también de desgaste. La jaula dorada se cerraba lentamente a su alrededor, brillante por fuera, implacable por dentro. El palacio seguía resplandeciendo bajo la luz de los candelabros, mientras en sus sombras se acumulaban silencios y resentimientos. María Antonieta, aún lejos de ser reina, comenzaba a comprender que el lujo no siempre era sinónimo de libertad. En ese escenario perfecto y artificial, su vida avanzaba con la misma lentitud ritual que marcaba el paso del tiempo en Versalles. La historia, paciente, continuaba observando. El 10 de mayo de 1774, la muerte de Luis XV alteró el ritmo solemne de Versalles. El viejo rey se extinguió en sus aposentos, mientras el palacio, acostumbrado a convivir con la cercanía constante de la muerte, comenzaba de inmediato a reorganizarse. En la monarquía francesa, el final de una vida real no era solo un hecho humano, sino un acontecimiento político automático. Sin transición ni demora, el poder cambiaba de manos. Luis Augusto se convirtió en rey de Francia, y María Antonieta, con apenas 18 años, pasó a ser reina. El ascenso no estuvo acompañado de una preparación real. La joven que hasta hacía poco era observada como Delfina, ahora se encontraba en el centro absoluto de la escena. Cada uno de sus gestos adquiría una dimensión pública inmediata. Cada palabra era interpretada, amplificada y juzgada. La corona no ofrecía protección, solo exposición. Luis XVI, como sería conocido en adelante, era un hombre bien intencionado, pero inseguro. Carecía del carisma y la firmeza que la situación exigía. María Antonieta, por su parte, no había sido formada para gobernar. Su rol seguía siendo simbólico, pero la simbología ahora pesaba más que nunca. Francia atravesaba tensiones profundas, aunque todavía no visibles del todo. Y la reina, sin experiencia política, ocupaba un lugar que no comprendía plenamente. En los primeros años de su reinado, María Antonieta buscó refugio en lo que conocía: el entretenimiento, la sociabilidad, la estética. La moda se convirtió en una forma de expresión personal, pero también en una declaración pública. Sus peinados elevados, sus vestidos elaborados y su gusto por lo novedoso marcaron tendencia en la corte. Al mismo tiempo, alimentaron críticas constantes. La reina no era indiferente al lujo, pero tampoco era la caricatura que comenzaba a construirse sobre ella. Los gastos de la corte francesa existían mucho antes de su llegada, sostenidos por una estructura profundamente desigual. Sin embargo, en el imaginario popular, su figura se convirtió en el símbolo visible de ese exceso histórico. El Petit Trianon adquirió un nuevo significado en esta etapa. María Antonieta lo transformó en un espacio personal, alejado del protocolo asfixiante de Versalles. Allí podía organizar encuentros más íntimos, rodearse de un círculo reducido y experimentar una ilusión de libertad. Pero ese retiro, lejos de generar comprensión, fue interpretado como desprecio hacia la vida pública y hacia el pueblo. La distancia entre la reina y la sociedad francesa comenzó a ampliarse. Mientras en París y en las provincias la situación económica se volvía cada vez más difícil, en Versalles la vida continuaba envuelta en ceremonias y apariencias. El contraste era evidente, aunque no siempre comprendido desde el interior del palacio. Los panfletos anónimos, conocidos como libelos, comenzaron a circular con mayor intensidad.
En ellos, la reina era retratada como frívola, manipuladora y moralmente corrupta. Muchas de estas acusaciones carecían de fundamento histórico, pero su impacto fue profundo. En una época sin medios de comunicación formales masivos, estos textos cumplían la función de moldear la opinión pública. La frase «que coman pasteles», atribuida durante siglos a María Antonieta, comenzó a consolidarse como parte de su mito negativo. Sin embargo, no existe evidencia histórica de que ella la haya pronunciado. La expresión aparece en textos anteriores, ajenos a su figura. Aún así, la frase encontró en su imagen un recipiente perfecto para la indignación popular. La reina se encontraba atrapada en una contradicción constante. Como figura pública, debía representar la grandeza de la monarquía. Como individuo, buscaba espacios de intimidad y alivio. Cada intento de escapar al protocolo era reinterpretado como arrogancia. Cada gesto de cercanía era puesto en duda. La maternidad llegó tarde y bajo presión. Tras años de rumores y expectativas, María Antonieta dio a luz a su primera hija. Más tarde nacerían otros hijos, incluido el heredero varón. Pero ni siquiera ese acontecimiento logró reparar su imagen pública. Para entonces, el juicio social ya estaba formado. La influencia política de la reina fue exagerada por sus detractores. Si bien participaba en decisiones menores y aconsejaba a su esposo en ocasiones, no controlaba el gobierno ni definía la política económica. Sin embargo, la idea de una reina extranjera manejando los hilos del poder resultaba atractiva para quienes necesitaban un enemigo claro. María Antonieta comenzó a ser conocida, cada vez con más fuerza, como María Antonieta, no solo como persona histórica, sino como símbolo. Y los símbolos, una vez creados, suelen escapar al control de quienes los encarnan. Si este relato sereno y nocturno te acompaña, te invitamos suavemente a dejar tu me gusta, suscribirte al canal y compartir tus pensamientos en los comentarios. Ese gesto sencillo permite que estas historias sigan encontrando su espacio en la calma de la noche. A medida que avanzaban los años, la reina comenzaba a percibir que algo se deslizaba bajo la superficie de Francia. No era aún una revolución, pero sí un murmullo persistente. El descontento no se expresaba en voz alta en Versalles, pero estaba presente en el aire, en los silencios prolongados, en la hostilidad apenas disimulada. La jaula dorada seguía brillando. Los salones permanecían iluminados, las fiestas continuaban, los rituales se repetían. Pero el mundo exterior comenzaba a cambiar con una velocidad que la corte no supo medir. Y en ese contraste creciente, la figura de la reina se volvía cada vez más vulnerable. María Antonieta, rodeada de lujo y aislamiento, avanzaba sin saber que su imagen ya no le pertenecía. Había sido tomada por la historia y transformada en algo más grande, más simple y más cruel que la persona real. La reina del escándalo comenzaba a existir, mientras la mujer quedaba lentamente sepultada bajo su propio mito. La noche caía sobre Versalles con la misma serenidad de siempre, pero en la oscuridad el tiempo empezaba a acelerarse. Durante la segunda mitad de la década de 1780, Francia comenzó a mostrar signos claros de agotamiento. No fue un colapso repentino, sino un desgaste prolongado, silencioso, que se filtraba lentamente en todos los niveles de la sociedad. Las arcas del Estado estaban debilitadas por décadas de guerras costosas, por un sistema fiscal ineficiente y por una estructura social profundamente desigual. Sin embargo, desde los salones de Versalles, ese deterioro aún parecía lejano, casi abstracto. El reino estaba dividido de manera tajante. Por un lado, la nobleza y el clero conservaban privilegios históricos, exenciones impositivas y un estilo de vida sostenido por la tradición. Por otro, el llamado Tercer Estado, compuesto por campesinos, artesanos y burgueses, cargaba con el peso económico del país.
La distancia entre ambos mundos se ampliaba cada día, alimentada por el hambre, la inflación y la sensación creciente de injusticia. Las malas cosechas agravaron la situación. El precio del pan, alimento básico de la población, se elevó de forma constante. En muchas regiones, conseguir comida se volvió una preocupación diaria. Las quejas comenzaron a multiplicarse, primero en voz baja, luego con mayor claridad. Francia estaba inquieta, aunque todavía no sabía exactamente cómo expresarlo. En Versalles, la corte continuaba funcionando según sus propios ritmos. Las ceremonias seguían su curso, los bailes se organizaban con la misma precisión de siempre y la etiqueta no se alteraba. Pero algo había cambiado. Los rumores ya no eran solo maliciosos, sino políticos. Se hablaba de crisis, de reformas necesarias, de límites que el sistema ya no podía sostener. Luis XVI intentó impulsar cambios. Convocó ministros con ideas reformistas. Buscó reorganizar el sistema impositivo y reducir ciertos privilegios. Pero cada intento chocaba con la resistencia de los sectores beneficiados por el orden existente. El poder real, aunque aún simbólicamente fuerte, comenzaba a mostrar grietas. María Antonieta observaba estos movimientos desde una posición ambigua. No era ajena a la gravedad de la situación, pero tampoco tenía las herramientas ni la formación para intervenir de manera efectiva. Su rol seguía siendo principalmente representativo. Aún así, su figura continuaba siendo utilizada como símbolo de todo aquello que el pueblo resentía. La reina era consciente del rechazo que generaba. Las cartas a su familia revelan una mujer cada vez más preocupada, más cautelosa, menos despreocupada que en años anteriores. El tono liviano de su juventud había quedado atrás. La experiencia la había vuelto más reservada, más consciente de los peligros que la rodeaban. El Petit Trianon, que había sido un refugio, comenzó a perder su capacidad de protección. Lo que antes era visto como una excentricidad cortesana se transformó en una prueba de desconexión con la realidad. La imagen de una reina refugiada en jardines artificiales mientras el pueblo pasaba hambre se consolidó, independientemente de su veracidad completa. Los panfletos se volvieron más agresivos. Ya no se limitaban a criticar su conducta, sino que la acusaban de conspirar contra Francia, de favorecer intereses extranjeros, de manipular al rey. En una época donde la información circulaba sin control, estas ideas se difundían con rapidez, arraigándose en la imaginación colectiva. La figura de María Antonieta se transformó definitivamente en un emblema del antiguo régimen. No importaba quién era realmente, ni qué decisiones había tomado. Su nombre se convirtió en una palabra cargada de significado político, un punto de convergencia para el descontento popular. Mientras tanto, la burguesía ilustrada comenzaba a ganar influencia. Ideas sobre derechos, representación y soberanía circulaban en libros, cafés y reuniones privadas. El pensamiento ilustrado cuestionaba la legitimidad del poder absoluto y proponía nuevas formas de organización social. Estas ideas, al principio teóricas, empezaban a encontrar eco en una población cansada. En 1788, la crisis alcanzó un punto crítico. El Estado se encontraba prácticamente en bancarrota. La solución que parecía inevitable era la convocatoria a los Estados Generales, una asamblea que no se reunía desde hacía más de un siglo. La decisión fue histórica. Habría un espacio de diálogo, pero también de confrontación. La convocatoria generó expectativas enormes. Para muchos, era la oportunidad de ser escuchados por primera vez. Para otros, un riesgo que podía desestabilizar el orden tradicional. En cualquier caso, marcaba un antes y un después. El antiguo equilibrio ya no podía sostenerse sin cambios profundos. En Versalles, la atmósfera se volvió más tensa. Las conversaciones se cargaron de cautela. El futuro, que antes parecía garantizado por la tradición, ahora se mostraba incierto.
La monarquía, símbolo de continuidad, comenzaba a enfrentarse a la posibilidad real de transformación. María Antonieta percibía ese cambio con una mezcla de inquietud y negación. No era indiferente al sufrimiento del pueblo, pero tampoco comprendía del todo la magnitud de lo que se avecinaba. Había sido educada para representar estabilidad, no para navegar el caos. Si este relato lento y reflexivo te acompaña en la noche, te invitamos suavemente a dejar tu me gusta, suscribirte al canal y compartir tus pensamientos en los comentarios. Ese gesto sencillo ayuda a que estas historias continúen fluyendo con calma, incluso cuando narran tiempos de incertidumbre. El mundo que rodeaba a la reina estaba cambiando de manera irreversible. Las estructuras que habían sostenido a la monarquía durante siglos comenzaban a resquebrajarse, y aunque los salones seguían iluminados y los rituales continuaban, el suelo bajo la corona ya no era firme. La historia avanzaba con pasos silenciosos pero decididos. La calma aparente ocultaba una fuerza en crecimiento. Francia se encontraba al borde de un umbral que transformaría para siempre su destino. Y en el centro de ese escenario, la reina observaba, consciente de que algo esencial estaba a punto de romperse, aunque todavía no podía ver con claridad qué forma adoptaría ese quiebre. La noche caía sobre el reino con una quietud engañosa. Bajo esa calma, el mundo antiguo empezaba a despedirse. El año 1789 no irrumpió en Francia como una tormenta súbita, sino como un cambio de presión en el aire, casi imperceptible al principio. Las tensiones acumuladas durante décadas comenzaron a manifestarse en gestos pequeños, en palabras más audaces, en silencios cargados de intención. La convocatoria a los Estados Generales, celebrada en Versalles, reunió por primera vez en más de un siglo a representantes de los distintos estamentos del reino. Lo que debía ser un intento de reforma controlada se transformó, lentamente, en un cuestionamiento profundo del orden establecido. Las discusiones se prolongaban, las posturas se endurecían. El tercer estado, que representaba a la inmensa mayoría de la población, reclamaba una voz real. Cuando sus demandas no fueron atendidas, dio un paso decisivo. Se declaró Asamblea Nacional, afirmando que la soberanía ya no residía exclusivamente en el rey. Aquel gesto, silencioso en apariencia, alteró para siempre el equilibrio del poder. En Versalles, la reacción fue de desconcierto. El palacio, acostumbrado a dictar el ritmo del país, se encontró observando cómo ese ritmo comenzaba a escapar de sus manos. María Antonieta presenciaba los acontecimientos con creciente inquietud. Comprendía que algo grave estaba ocurriendo, pero la velocidad de los cambios superaba cualquier experiencia previa. El 14 de julio, la toma de la Bastilla marcó un punto de no retorno. La fortaleza, símbolo del poder absoluto, cayó ante una multitud enfurecida. El acontecimiento tuvo un impacto profundo, no solo por su significado político, sino por la demostración de fuerza popular. El miedo, hasta entonces difuso, adquirió forma concreta. En Versalles, la noticia se recibió con una mezcla de incredulidad y alarma. La corte, aislada durante años de la realidad cotidiana del país, comenzaba a comprender que el mundo exterior ya no obedecía las reglas antiguas. Los rumores se multiplicaron, las conversaciones se volvieron urgentes. La seguridad del palacio dejó de parecer garantizada. En octubre, la tensión alcanzó un nuevo nivel. Una multitud, compuesta en gran parte por mujeres de París, marchó hacia Versalles exigiendo pan y justicia. El trayecto fue largo, impulsado por el hambre y la indignación. Al llegar, la presencia masiva quebró el último velo de protección que rodeaba a la monarquía. La familia real fue obligada a abandonar Versalles. El traslado a París, bajo la vigilancia constante de la multitud, tuvo un carácter profundamente simbólico. No era solo un cambio de residencia, era el paso de la autoridad a la custodia.
El rey y la reina dejaban de ser figuras distantes para convertirse en prisioneros visibles. El Palacio de las Tullerías se transformó en su nuevo hogar, aunque el término resultaba engañoso. Allí cada movimiento era observado, cada salida controlada. La vida cotidiana se volvió restrictiva, marcada por la presencia permanente de guardias. La intimidad, ya escasa en Versalles, desapareció casi por completo. María Antonieta vivió este encierro con una mezcla de resistencia y resignación. La mujer que había buscado refugio en espacios privados ahora se encontraba expuesta como nunca antes. La vigilancia constante acentuó su sensación de vulnerabilidad. La reina comprendía que su imagen, ya deteriorada, se encontraba ahora completamente fuera de su control. La familia intentó adaptarse. Se aferraron a rutinas simples, a pequeños gestos de normalidad. Pero el ambiente político se tornaba cada vez más hostil. Las decisiones de la Asamblea, las presiones populares y la radicalización del discurso revolucionario reducían día a día el margen de maniobra de la monarquía. En 1791, el intento de fuga hacia Varennes marcó un nuevo punto de quiebre. La familia real, disfrazada y escoltada en secreto, buscó abandonar París con la esperanza de alcanzar un lugar seguro. El plan fracasó. Fueron reconocidos y detenidos antes de cruzar la frontera. El retorno a la capital fue humillante, acompañado por el silencio acusador de la multitud. A partir de ese momento, la confianza se rompió de manera definitiva. Para muchos, la fuga confirmaba la traición. La monarquía dejaba de ser vista como una institución reformable y pasaba a ser considerada una amenaza. La figura de María Antonieta quedó definitivamente asociada a la idea de conspiración, independientemente de los matices reales de los hechos. El encierro se volvió más estricto. La familia fue trasladada a la Torre del Temple, una prisión fortificada. Las condiciones se endurecieron. Las visitas se limitaron. Las comodidades desaparecieron. La vida se redujo a espacios cerrados, a tiempos marcados por la espera. María Antonieta comenzó a experimentar una transformación profunda. La reina del lujo y de la etiqueta se enfrentaba ahora a la privación y al silencio forzado. Su carácter, antes liviano, se volvió más firme. La adversidad la obligó a asumir una entereza que no había sido requerida antes. La separación de sus hijos fue uno de los golpes más duros. La maternidad, que había llegado tardíamente, se transformó en una fuente constante de angustia. Cada día de encierro reforzaba la sensación de pérdida irreversible. La vida, tal como la había conocido, se desvanecía. Si este relato lento y contenido te acompaña en la noche, te invitamos suavemente a dejar tu me gusta, suscribirte al canal y compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu presencia permite que estas historias continúen narrándose con calma, incluso cuando describen momentos de ruptura. La revolución avanzaba con una lógica propia, cada vez más radical. Las viejas estructuras se desmoronaban. La monarquía, privada de poder real, se encontraba suspendida en un limbo peligroso. El tiempo parecía haberse acelerado, arrastrando consigo siglos de tradición. La noche caía sobre París con una quietud tensa. Detrás de las murallas del temple, la reina aguardaba sin certezas. El mundo que había conocido había desaparecido. En su lugar emergía otro, más duro, más imprevisible. Y aunque el final todavía no había llegado, el camino hacia él ya estaba claramente trazado. La caída no sería inmediata, pero era inevitable. El paso del tiempo dentro de la prisión no se medía en días ni en horas, sino en sensaciones. En la conciergerie, a donde María Antonieta fue trasladada tras la caída definitiva de la monarquía, el aire parecía más denso, como si la historia misma se hubiera detenido para observar. Las paredes de piedra, húmedas y frías, guardaban ecos de pasos antiguos y de voces apagadas.
Allí, lejos del brillo de Versalles, la reina enfrentaría el tramo final de su vida pública. El encierro se volvió absoluto. La vigilancia era constante, sin concesiones. Cada gesto era observado, cada palabra escuchada. La mujer que había sido símbolo de lujo ahora vestía con sencillez forzada, privada de casi toda posesión personal. El aislamiento se profundizó cuando fue separada definitivamente de su familia. La soledad se convirtió en una presencia permanente, silenciosa, ineludible. La revolución había entrado en una fase más radical. El clima político se volvió implacable, dominado por la sospecha y el temor. La justicia revolucionaria no buscaba matices ni reconciliación. Buscaba cerrar capítulos de manera definitiva. En ese contexto, el destino de la antigua reina parecía ya decidido, incluso antes de cualquier proceso formal. El juicio comenzó en octubre de 1793. Fue breve, intenso y profundamente político. Las acusaciones iban más allá de hechos concretos. Se la señalaba como conspiradora, como enemiga del pueblo, como encarnación del antiguo régimen. Algunas imputaciones carecían de pruebas sólidas, otras se basaban en interpretaciones interesadas. El objetivo no era esclarecer, sino confirmar una narrativa. María Antonieta compareció ante el tribunal con una calma que sorprendió a muchos. No era la joven despreocupada de años atrás. El sufrimiento había dejado huella, pero también había forjado una serenidad distinta, más firme. Respondió a las acusaciones con dignidad contenida, consciente de que sus palabras difícilmente cambiarían el resultado. Uno de los momentos más tensos del juicio fue la acusación relacionada con su hijo. El silencio que siguió a esas palabras fue denso, casi insoportable. La reina respondió con una declaración breve y firme, apelando a la humanidad de quienes la escuchaban. Aquel instante, más que cualquier argumento político, reveló la dimensión humana del proceso. La sentencia era inevitable. La condena a muerte fue pronunciada sin sorpresa. La revolución necesitaba un cierre simbólico. La figura, que durante años había sido utilizada como emblema del exceso, debía desaparecer para consolidar el nuevo orden. La justicia, en ese momento histórico, se confundía con la necesidad de ruptura. La mañana de 16 de octubre de 1793 amaneció gris. París se preparaba para un acontecimiento que sería observado por miles. María Antonieta fue conducida en una carreta abierta hacia la Plaza de la Revolución. El trayecto fue lento, acompañado por miradas diversas, algunas cargadas de hostilidad, otras de curiosidad, algunas pocas de compasión silenciosa. Vestía de blanco, no llevaba joyas ni adornos. Su apariencia era sobria, casi austera. Había dejado atrás cualquier vestigio de la vida cortesana. En su postura no había desafío ni súplica, solo una aceptación serena del final. La multitud, acostumbrada ya a las ejecuciones públicas, observaba en silencio interrumpido por murmullos dispersos. Al llegar al patíbulo, el ruido de la ciudad parecía desvanecerse. El tiempo se comprimió en gestos precisos, en movimientos mecánicos. La guillotina, símbolo del nuevo orden revolucionario, esperaba inmóvil. En ese instante final, la mujer que había sido reina de Francia se reducía a una figura humana enfrentada a su destino. La ejecución fue rápida, sin dramatismos añadidos, sin palabras finales registradas por la historia. El acto concluyó en segundos, pero su eco se extendería durante siglos. Con su muerte, no solo se extinguía una vida, sino también una era completa de la historia francesa. La figura de María Antonieta quedó fijada para siempre en la memoria colectiva. Para algunos, símbolo de injusticia, para otros, representación de un sistema agotado. La verdad histórica, compleja y matizada, quedó atrapada entre esas interpretaciones opuestas. Tras la ejecución, el cuerpo fue enterrado sin ceremonia, en una fosa común. No hubo honores ni despedidas oficiales.
El silencio cubrió el final de quien había vivido bajo la mirada constante del mundo. La revolución continuó su curso, arrastrando consigo a muchos otros, en un proceso que no se detendría fácilmente. Si este relato pausado y reflexivo te acompaña en la noche, te invitamos suavemente a dejar tu me gusta, suscribirte al canal y compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu presencia permite que estas historias sigan siendo contadas con respeto y calma, incluso cuando narran finales definitivos. Con la muerte de la reina, Francia cerraba un capítulo de su pasado, pero habría otros igualmente complejos. La violencia revolucionaria no se detuvo de inmediato. El nuevo orden traería consigo nuevas tensiones, nuevas contradicciones. La historia no ofrecía descanso, solo transformación. La noche volvió a caer sobre París. Las calles, testigos de innumerables cambios, recuperaron su ritmo habitual. Pero algo había quedado atrás para siempre. En el silencio posterior, la figura de la reina ejecutada comenzaba a transformarse en memoria, en mito, en reflexión. El final había llegado, pero la historia, como siempre, continuaría. Tras la muerte de María Antonieta, el silencio que siguió no fue inmediato ni absoluto. Francia continuó envuelta en convulsiones políticas, cambios abruptos y nuevas formas de poder. Sin embargo, con el paso de los años, cuando el estruendo de la revolución comenzó a atenuarse, su figura empezó a desprenderse lentamente del ruido del presente para ingresar en un territorio distinto, el de la memoria histórica. La mujer que había sido juzgada y ejecutada como símbolo del antiguo régimen dejó de ser solo una protagonista de su tiempo para convertirse en una imagen interpretada desde múltiples miradas. Ya no estaba sujeta a panfletos ni a tribunales revolucionarios. Ahora era observada desde la distancia, filtrada por el análisis, la literatura, el arte y la reflexión posterior. Durante el siglo XIX, la imagen de María Antonieta experimentó una transformación notable. En un contexto de restauraciones monárquicas y revisiones del pasado, comenzó a ser retratada con mayor compasión. La reina frívola y despiadada dio paso, en muchos relatos, a la figura de una mujer joven, extranjera, atrapada en una maquinaria política que la superaba. El juicio histórico empezó a complejizarse. Los documentos personales, las cartas y los testimonios fueron recuperados y analizados con mayor cuidado. A través de ellos, emergía un retrato más humano, más matizado. Una mujer con miedos, errores y limitaciones evidentes, pero también con afectos genuinos y una capacidad de resistencia que solo se manifestó plenamente en la adversidad. La distancia temporal permitió separar el mito de la persona. La célebre frase que se le atribuyó durante siglos continuó siendo cuestionada. Los historiadores demostraron una y otra vez que no existían pruebas de que la hubiera pronunciado. Sin embargo, la frase persistió en el imaginario colectivo, no por su veracidad, sino por su potencia simbólica. Representaba una desconexión que muchos necesitaban personificar. María Antonieta se convirtió así en un espejo donde cada época proyectó sus propias preocupaciones. Para algunos, fue la víctima de una violencia desmedida. Para otros, el emblema de un sistema insostenible. En ambos casos, su figura sirvió para pensar el poder, la responsabilidad y el costo humano de los grandes procesos históricos. La historiografía contemporánea tiende a evitar juicios absolutos. En lugar de absolver o condenar, busca comprender. Desde esa perspectiva, la vida de María Antonieta se presenta como la de una mujer formada para obedecer y representar, no para gobernar en tiempos de crisis. Su falta de preparación política no fue una excepción, sino la norma para las reinas consortes de su época. El interés por su historia no disminuyó con el tiempo. Libros, películas y estudios académicos continuaron explorando su vida desde distintos ángulos. Cada nueva interpretación añadía una capa más a su figura, enriqueciendo el debate y manteniendo viva la reflexión. La reina ejecutada
se transformó en un tema recurrente para pensar la fragilidad del poder y la velocidad con la que la opinión pública puede cambiar. Versalles, hoy convertido en museo, conserva ecos de aquella vida. Los salones restaurados, los jardines cuidadosamente mantenidos y los espacios íntimos como el Petit Trianon invitan a una contemplación silenciosa. Caminar por esos lugares es recorrer un escenario donde la historia parece suspendida, donde el pasado se percibe más como una presencia que como un recuerdo distante. En ese recorrido, María Antonieta deja de ser una caricatura y se convierte en una figura humana atrapada entre fuerzas mayores. Su vida, observada desde la calma del presente, invita a una reflexión más amplia sobre el destino, la responsabilidad y el juicio histórico. Nadie vive su tiempo sabiendo cómo será recordado. La noche, que tantas veces cubrió Versalles y París durante su vida, continúa siendo un marco adecuado para pensar su historia. En la quietud nocturna, los hechos pierden asperezas y se transforman en relatos que buscan comprender más que condenar. El descanso se mezcla con la memoria. Si este documental nocturno te acompañó hasta aquí, te invitamos suavemente a suscribirte al canal y activar las notificaciones. En pantalla podés encontrar ahora un video recomendado para seguir escuchando, así como una playlist completa de documentales históricos pensados para dormir, donde las historias fluyen con el mismo tono calmo y envolvente. Tu presencia y tu escucha permiten que este espacio continúe creciendo. Cada suscripción, cada comentario, ayuda a que nuevas historias encuentren su lugar en la noche. Si querés, deja en los comentarios qué personaje histórico te gustaría explorar en futuros relatos. Mientras la música se atenúa y las imágenes se desvanecen, la figura de María Antonieta queda atrás, no como un juicio definitivo, sino como una pregunta abierta. Una vida atravesada por el peso de su tiempo, por decisiones ajenas y por un destino que se selló sin posibilidad de retorno. La historia no ofrece descanso, pero la narración sí puede ofrecer calma. En ese equilibrio entre memoria y silencio, este relato llega a su fin. Que la noche continúe siendo un refugio tranquilo y que el pasado, contado con suavidad, acompañe el descanso.